Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes a este stand del Grupo Cooperativo Cajamar. En esta ocasión continuamos con el ciclo de mesas redondas que estamos llevando a cabo desde la entidad en esta Expoliva 2021. Y en este caso, pues vamos a dar comienzo a una mesa temática sobre estrategia hacia una nueva olivicultura sostenible y más competitiva. Y para ello, pues bueno, tenemos la suerte de contar con 4 grandes profesionales del sector. Que sin más pues paso un poco a presentarles. A mi derecha contamos con Rafael Sánchez, director general de DECOP. Rafael, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Contamos también con Ramón Rivera, director general de ELAYA. Ramón, tocayo, bienvenido. Sí, muchas gracias. Y a mi izquierda contamos con Brígido Chambra, él es presidente de Chambra Agraria. Brígido, muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, encantado. Y por último contamos con Álvaro Domínguez, presidente de TEPRO. Álvaro, muchísimas gracias también. Buenas tardes, muchísimas gracias. Y bueno, pues por contextualizar un poco la temática de este inicio, pues indicar que el sector del olivar, pues como todos ustedes saben, está consiguiendo una transformación muy interesante en estos últimos años. De hecho, en los 5 últimos años, según datos del Ministerio, pues se han incrementado en más de 100.000 hectáreas la superficie dedicada a olivar, ¿no? Y sobre todo, pues en gran medida estas nuevas plantaciones pues están orientadas hacia explotaciones más intensivas, donde pues se obtiene la entrada en producción con una mayor rapidez y se consigue una mayor productividad, ¿no? Así que sin más, pues y poniendo ese preámbulo, pues si les parece, vamos a dividir la mesa en 4 bloques temáticos: un bloque introductorio, otro para hablar un poco sobre la rentabilidad según los distintos puntos de vista de vuestras empresas, hablar también de sostenibilidad y por último pues un poco sobre retos de cara al futuro, ¿no? Así que sin más, pues damos comienzo. Comenzamos, si te parece, Rafael, contigo. Y en principio, con esta introducción, pues lo que nos quieras un poco puntualizar sobre la evolución que estáis teniendo en DECOP en estos últimos años como referente cooperativo, tanto a nivel regional como nacional, zonas de influencia, etcétera. Lo que quieras un poco adentrarnos, pues nos será bien recibido. Cuando quieras. Muy bien, pues gracias. Y bueno, pues fundamentalmente en DECOP hasta ahora lo que nos habíamos encargado era de la comercialización de los aceites. Pero en los últimos años, pues la verdad es que estamos preocupados, yo creo que como todo el sector, estamos viendo la enorme transformación que está sufriendo el olivar y bueno, pues en definitiva nos estamos sintiendo responsables de un poco de orientar a nuestros socios sobre dónde va el futuro, dónde tienen que ir y por lo que hay que apostar, ¿no? Entendemos que no nos podemos quedar donde estábamos, que era solamente con la preocupación de la comercialización, la industrialización, la internacionalización de nuestros aceites, sino que tenemos que trabajar para que nuestros socios puedan mantener la rentabilidad de sus cultivos, puedan seguir viviendo dignamente del olivar y no se queden descolgados con respecto a las nuevas tecnologías, ¿no? Estamos viendo que está surgiendo de una manera importante una nueva olivicultura que ya tuvo un boom muy importante en el seto, en regadío, pero que al final estamos viendo que, bueno, que la realidad ya está siendo otra. Esa tecnología estamos viendo que está sirviendo también en el olivar de secano, con lo cual la proyección es muchísimo más amplia y bueno, y habrá agricultores que no podrán llegar a tener toda esta transformación, pero habrá que buscarle salidas alternativas. Tenemos que fomentar pues aquellos productos que tienen buena acogida en el mercado, como son producciones ecológicas. Nosotros en DECOP ahora mismo estamos vendiendo más de lo que nuestros socios están produciendo en ecológico y es una posibilidad que tenemos que fomentar. Tenemos que estudiar en otro tipo de certificaciones medioambientales y bueno, y tenemos que llevar a la concienciación además a la sociedad de que ese tipo de olivar pues, es perfectamente además sostenible, como decíamos, medioambientalmente muy aceptable, generador también de riqueza en la zona olivarera, y esa es un poco la dinámica en la que ahora mismo estamos inmersos. Sin olvidarnos la parte primera que comentábamos, por supuesto, comercialización, industrialización, internacionalización, pero trabajando también ahora con nuestros socios y bueno, con nuestra red que tenemos de alguna manera de técnicos de campo también, que tienen una capacidad de influencia también sobre esos agricultores
en concienciarlos sobre esa nueva realidad y que no se pueden quedar atrás, ¿no? El 90% de nuestro olivar sigue siendo un olivar tradicional. Y bueno, estamos viendo que no se puede estar de espalda a la nueva realidad, que no es que nos venga, sino que ya está aquí. Y bueno, pues eso es un poco la línea de trabajo en la que estamos. Muchísimas gracias, Rafael. Profesionalización, en definitiva, tratar de cada vez ser más profesionales en el sector. Pues muchísimas gracias. Ramón, si te parece, desde el Haya un poco, una introducción de lo que estáis haciendo, hacia dónde la tendencia que estáis observando. Bueno, nosotros somos hijos de esa primera revolución, ¿no? De los olivares superintensivos de mediados de los años 2000, que empezamos a trabajar con unos sistemas que todavía no eran muy populares, pero transformando fincas de regadío en olivares superintensivos. Es lo que hemos venido haciendo. O sea, nosotros somos agricultores fundamentalmente de regadío y de olivar. ¿Cómo vemos la progresión? Lo que sí que hemos visto es que del olivar que plantábamos en 2007-2008 a lo que estamos haciendo ahora a nivel de transformación, pues no tiene nada que ver, cada vez es más sofisticado, sobre todo estábamos comentando antes, ¿no? Los estudios anteriores a la plantación, cómo ejecutamos las plantaciones, marcos adaptados a diferentes variedades, la orografía de las fincas. Hay un conjunto de factores que ahora mismo son muy importantes, que antes creíamos que no eran tan relevantes, y vamos, yo creo, que hacia una olivicultura incluso más tecnificada, ¿no? Más sofisticada, buscando productividad y eficiencia, ¿no? porque la clave al final es tener plantaciones muy productivas, con un control de coste y eficiente, dando un producto de mucha calidad. Porque al final la comercialización tenemos que llegar al mercado con producto de muchísima calidad. En cuanto a retos, pues ¿en qué estamos trabajando? En la conversión de muchos de nuestros olivares a ecológico. Creemos que debemos ir hacia un residuo cero, hacia un olivar ecológico, y esas son las grandes líneas de trabajo que estamos acometiendo. Pues muy bien, muchísimas gracias. Vamos, compartimos el tema de, sobre todo, tratar de buscar un valor añadido a esa producción que haga que podamos desmarcarnos respecto a otro tipo de explotaciones, ¿no? Bien, pues continuamos. Brígido, desde Chambra Agraria, un poco lo que estáis haciendo, las líneas que estáis siguiendo en estos últimos años y demás, por contextualizar un poco la labor que estáis haciendo desde Chambra. Bueno, nosotros somos olivareros un poquito antes que Ramón, desde el año 90 que hicimos la primera plantación familiar y empezamos con olivar intensivo. Después, a principios del siglo, pasamos a superintensivo o en seto, como se llama ahora, básicamente regadío, 100% regadío. Y así estuvimos haciendo explotaciones en el Valle del Guadalquivir, en la Campiña. En esa época nos desplazamos a Portugal y ahora estamos un poco volviendo aquí y abriendo un nuevo camino que es básicamente el olivar secano. Creemos que las zonas de regadío se están limitando muchísimo, el agua disponible es poca, cada vez está más limitada. Las tierras para olivar tampoco todas tienen latitud para olivar, y sin embargo no habíamos mirado hacia esas grandes extensiones de olivar tradicional, que sí que tienen clima y tierra para hacer otro olivar. Y ahora mismo nuestro proyecto principalmente está enfocado al olivar, a intensificar, ¿no? Es intensificar. Parece que esa palabra es como tabú, negativa, atenta contra el medio. Hay que poner muchas comillas en los términos que utilizamos, pero sí que estamos intentando de alguna manera que el olivar recupere todo el tiempo perdido. Creo que al ser un cultivo tan longevo, que puede estar centenares de años produciendo sin ningún problema, eso ha hecho que todavía convivan olivares del siglo XVIII con los olivares del siglo XXI. Lo que estamos intentando lo estamos haciendo desde el año 2013, es demostrando que ese modelo de olivar evolucionado es posible que conviva con el medio, con la sostenibilidad y con nuestro secano. Perfecto. Pues estupendo, vamos, yo creo que mantenemos perfectamente que la sostenibilidad es fundamental en estos sistemas de producción y es lo que nos dará de cara al futuro esa continuidad, vamos. Muchas gracias. Álvaro, tu turno desde TEPRO como consultora, como ingeniería, pues si nos
puedes dar un poco de datos? Pues sí, bueno, nosotros actualmente estamos gestionando prácticamente la totalidad de los distintos sistemas de producción de olivar, tanto de marco superintensivo, intensivo, tradicional, y cada uno de ellos pues tanto de riego como de secano. Sí es verdad que ahora mismo, bueno, pues todas las inversiones o todas las transformaciones que se realizan pues son todas en olivar superintensivo, como habéis indicado anteriormente. Bueno, hoy en día el agricultor tiene todas las herramientas encima de la mesa para gestionar, producir un aceite de altísima calidad y cumpliendo todos los requisitos medioambientalmente exigibles por la administración y por el consumidor, al fin y al cabo. Sí es verdad, bueno, pues que aquí en las zonas más tradicionales, norte de Córdoba o Jaén, pues donde la transformación pues es más por distintos aspectos culturales o orografía del terreno o edafológicos o climáticos, pues es más complicado una transformación, pero actualmente todas las zonas nuevas, por llamarlo de alguna forma, de Sevilla, Huelva, Cádiz, Extremadura, prácticamente es todo súper intensivo, y como he indicado, pues nosotros creo que actualmente en torno al 25% de la superficie de producción la tenemos en ecológico, o sea que al fin y al cabo, te digo, las herramientas que tenemos encima de la mesa lo que nos hace es optimizar costes y darle más valor añadido al producto final. Estupendo, muchísimas gracias, Álvaro. Pues bien, pues continuamos con este segundo bloque. Ya nos adentramos un poco en el tema de rentabilidad y bueno, pues si os parece, pues comenzamos, Rafael, un poco en el tema de rentabilidad. Pues lógicamente el sistema superintensivo o en seto, pues no cabe duda que tiende hacia la optimización de los costes. ¿Qué entendéis desde DECOOP? ¿Qué recorrido tenemos todavía en cuanto a optimizar más esos costes? ¿Qué otros aspectos para mejorar esa rentabilidad de este nuevo olivar? ¿Nos podéis dar un poco de detalle ahí? Bueno, nosotros hemos intentado sacar el máximo valor de lo que teníamos, ¿no? Y lo que teníamos mayoritariamente era un olivar tradicional, algunas nuevas plantaciones que ya se hicieron todas en nueva olivicultura. A mí no me gusta llamarle intensivo, sí. sino olivicultura más moderna. Y bueno, y ya lo último, pero que yo creo que el porcentaje que tenemos es todavía poco representativo, que es el seto, ¿no? Pero mayoritariamente un olivar tradicional que hemos intentado sacarle el máximo provecho, y que nosotros pues siempre incidíamos muchísimo en la necesidad de conseguir la rentabilidad por el ahorro de costes y por la mejora de la calidad fundamentalmente. Yo creo que ahí hemos hecho un trabajo importante, sobre todo en la mejora de la calidad, pero llega un momento en que ya pues poco más se puede hacer, ¿no? Solo lo que estamos viendo es que se está abriendo una brecha enorme en la rentabilidad entre los distintos sistemas de cultivo, y lo que queremos es que nuestra gente no se quede atrás. Entonces, bueno, pues tenemos años que como este, ¿no? Afortunadamente, con un buen nivel de precios, donde, bueno, pues la gente se puede medio defender. Entre el precio y la ayuda, pues la gente vive. Pero sabemos perfectamente, y aunque muchas veces cuando lo dices matan al mensajero, sabemos que la realidad no es esa. Sabemos que en el momento que llueve, que hay un poquito más de producción de lo que necesita el mercado, los precios se hunden, y en ese momento pues quien de verdad aquí lo padece y lo sufre es el olivar tradicional. Y bueno, pues tenemos que llevar a nuestros agricultores esa conciencia, agricultores pequeños en su mayoría. Entonces estas transformaciones, cuando habla de olivareros más grandes, en muchas ocasiones sin vicios del pasado, porque han llegado de nuevo al sector, y con lo cual, bueno, pues adquieren todas estas nuevas tecnologías. Pero cuando tú hablas de olivareros pequeños, olivareros que vienen de una tradición de olivar tradicional, y que tú le planteas que tienen que arrancar en muchas ocasiones esas plantaciones para hacer una reconversión, pues la verdad es que no es fácil. Nuestro objetivo es que, a pesar de que nosotros trabajamos con agricultores pequeños, pues nosotros siempre hemos utilizado la misma estrategia, que muchos pequeñitos, sumando el esfuerzo, pues tengan las mismas posibilidades que uno grande. Y esa es la estrategia que estamos siguiendo, que queremos seguir.
concienciar a nuestros agricultores, darle una formación adecuada y sensibilizarlos con esta nueva realidad, demostrarle que esa es una posibilidad que está al alcance de la mano, que ya no estamos hablando de algo ficticio, sino que es una realidad y que está al alcance de su mano, y poner los instrumentos necesarios para que puedan hacerlo, y además de la manera más fácil posible, ¿no? Yo creo que es fundamental, porque si no, lo que vemos, lo decíamos antes, vemos que se está abriendo una brecha enorme. El centro de gravedad, si no actuamos con rapidez, el centro de gravedad del olivar se va a desplazar muy fácilmente a la provincia de Sevilla, con el avance de Cádiz, de Huelva, totalmente de Extremadura, Portugal, por supuesto, que es una realidad, y sin embargo nos encontramos con las zonas más tradicionales que o reaccionan a esta realidad o van a llegar tarde. Bueno, con la conciencia de que no siempre será posible. Cuando no sea posible habrá que buscar soluciones, pero hay muchas ocasiones en las que sí es posible y hay que actuar. Y bueno, creo que es responsabilidad, nosotros nos sentimos responsables en ese sentido. No es un discurso fácil, pues aquí cuando un grupo como DECO habla de esto, pues inmediatamente te viene que si es que estamos defendiendo al olivar súper intensivo en contra del tradicional. Yo creo que aquí no se trata, tenemos que competir con el mismo producto en los mismos mercados. Incluso es más fácil conseguir mejor calidad en la nueva olivicultura que en la olivicultura tradicional, con lo cual o reaccionamos o concienciamos a la gente y la formamos en ese sentido, o simplemente van a acabar, pues no sabemos cómo, pero desde luego no somos optimistas en el futuro de esa olivicultura. Está claro que vamos, que en aquellas zonas donde la orografía del terreno lo permita y demás, pues una transformación hacia la nueva olivicultura, pues desde luego, como indica, es lo que por economía de escala, de coste y tal, lo más rentable, y en aquellas donde no, por lo que hablábamos, quizás pues tendencia hacia un mayor valor añadido de esa producción es lo que pueda tener de cara al futuro ese tipo de olivar. Vamos. Diferenciar el producto en aquellos casos que se pueda, claro. Olivar de sierra, denominaciones de origen. Totalmente. Bueno, ya tenemos ejemplos. Claro, Italia es maestra en esto, pero eso tiene el volumen que tiene y la superficie que tiene. Totalmente. Desde luego la gran producción no va a estar ahí y tendrá que competir y tendrá que defenderse con las nuevas herramientas que tenemos. Estupendo, pues muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Pues continuamos con Ramón. Hablaba anteriormente Rafael del tema de hacia dónde se va a posicionar ese eje, dijéramos, de producción de la nueva olivicultura. Somos conscientes que desde el Haya, pues tanto Portugal, Extremadura, Andalucía Occidental, desde vuestro punto de vista, por puntualizar un poco ya en rentabilidades, ¿qué producción media estáis teniendo en esas plantaciones que estáis teniendo? ¿Qué margen por hectárea podéis tener, más o menos, para que los oyentes se sitúen un poco de ese tipo de explotaciones? Me has hecho la pregunta dificilísima. Pero, a ver, yo creo que las cifras o las rentabilidades siempre son muy relativas, ¿no? Porque nosotros somos más eficientes en coste. Hay una parte muy relevante que es la recolección, que hay una de las, yo creo que la gran diferencia a nivel de eficiencia de costes es que nuestra cosecha es mucho más barata, mecanizada es más rápida, o sea, eso te permite unos ahorros de coste importantes. Por contra, venimos con una carga que es que acabamos de transformar una finca, para que venimos a invertir sistemas de riego caros, muy penalizados además con la subida de los costes energéticos, estas tres cosas, aguas caras y además con complejidades. Entonces, hablar de unas productividades objetivo, pues oye, pues todas las tenemos en mente, ¿no? Todos queremos hacer 12 toneladas por hectárea de aceituna, queremos hacerla todos los años. Entonces, son productividades conseguibles, haciendo las cosas muy bien, pero tenemos una sensibilidad al mercado y al precio exactamente igual que el olivar tradicional. Estamos jugando a lo mismo, porque además venimos con una necesidad de amortización de las inversiones realizadas. Y además los costes de cultivo son más baratos en las cosas, pero tenemos un consumo de agua que tenemos que gestionar, unos sistemas que hay que mantener, o sea que también tiene un conjunto de gastos que un olivar tradicional de secano no tiene. Entonces eso hace que la comparativa de coste por kilo que podrías estar buscando, pues es una cifra un poco engañosa,
y que para mí no tiene no es comparable, no podemos hablar de lo mismo porque no tendría ningún sentido. Ahora, hablar que obtenemos productividades altas en promedio, sí, y que yo creo que en general la actividad agrícola es un trabajo de productividad, porque nuestros gastos luego son muy fijos. Yo no puedo dejar de podar o no puedo dejar de hacer un tratamiento si tienes un año mejor que otro de producción, ¿no? Con lo cual la clave para nosotros es productividades altas y estables, y yo creo que eso es un reto en cualquier zona. Hay zonas, yo en cambio creo mucho en esta zona, yo creo que aquí a lo mejor falta ese impulso, pero tiene la climatología perfecta, la tipología del suelo, la adaptación del cultivo a esta zona. Yo creo que va a hacer que probablemente el centro de gravedad se siga manteniendo aquí. Ahora, sola no, probablemente hay que enfocar en parte de transformación, de secanos, pero yo creo que siempre va a radicar aquí. Esa es mi opinión absolutamente personal. Perfecto. Pues estupendo, muchísimas gracias, Ramón. Por continuar un poco, Álvaro, desde vuestro punto de vista en TEPRO, como consultoría y demás, a título de rentabilidad en los proyectos que realizáis, pues entiendo que es mucha más rápida entrada en producción, como comentábamos, el tema de costes, de economía de costes. En los proyectos que manejáis, que si nos podéis dar algún dato de lo que estáis... Sí, bueno, el modelo, en términos generales, el modelo superintensivo es un modelo muy controlado y muy productivo. Como dice Ramón, bueno, pues son producciones altas, costes de cultivo súper controlados. Sí es verdad que como ha indicado Ramón anteriormente, bueno, el coste energético, el coste de riego pues puede variar un 100% de un año a otro, y bueno, y el coste de la recolección pues estamos viendo que nada tiene que ver con otros modelos, y sobre todo lo más importante, creo yo, es que al final un cultivo con una dotación relativamente limitada a lo mejor de 1.500, 2.000 metros cúbicos por hectárea, pues genera tanta productividad elevada. Entonces lo que tenemos que valorar es ese metro cúbico por kilo de aceituna, que es muy elevado, y desgraciadamente pues estamos viendo que el tema del agua pues es un tema muy complicado, y seguramente se ponga peor en los próximos años, pero que es un modelo rentable, productivo y con una buena gestión. Eso está estupendo. Pues muy bien, muchísimas gracias. Bueno, está claro que el tema del agua, pues eso, pues un recurso cada vez más escaso, donde tenemos que optimizar, y bueno, y para aquellas explotaciones en las que no tenemos esa ventaja de tener ese agua, Brígido, pues como especialista en producción en olivar en secano, pues si nos puede un poco dar pues argumentos de las fincas que lleváis en producción con respecto al olivar en seto, en secano. Bueno, el precio del aceite, la calidad del aceite, son dos cosas que se habla mucho. La calidad del aceite, desde la revolución que fue la modernización de las almazaras, la calidad del aceite influye en dos factores: el campo y la industria. La industria se modernizó en la década de los 90. Hoy la peor almazara que haya es capaz de hacer un buen aceite si le llega un buen producto. Por lo tanto, la calidad ha subido mucho, y ha subido en general. O sea, prácticamente hoy se produce casi todo el aceite de una alta calidad. Decir, como he oído por ahí algunos sindicatos y algunos agentes económicos, que el aceite del olivar tradicional tiene una calidad mayor que la otra, es una auténtica falacia. No es cierto. En muchos casos, la mayoría de los casos, al revés. Pero como nosotros no podemos tocar el precio, porque el precio del aceite, como la mayoría de los productos agrícolas, están globalizados, pero no están globalizados a nivel nacional, están globalizados en el mundo. Y hay otros países emergentes que están produciendo mucho y barato. Nosotros tenemos que ser realistas, no nos podemos mirar el ombligo y decir, como tenemos un olivar histórico, esto no lo vamos a tocar, tenemos que subir el precio 2 euros por encima. El mercado no nos va a permitir eso, no nos lo permite. Tenemos que ver cómo podemos producir más barato.
y realmente ser realista, estudiar en profundidad. Yo sé que todo el olivar tradicional de España no se puede transformar. Entre Córdoba y Jaén hay aproximadamente 1 millón de hectáreas de olivar, aproximadamente. El 80% es tradicional. Yo sé que todo no se puede, pero si abrimos los ojos, estudiamos en profundidad las opciones y las posibilidades, no me cabe la menor duda que mínimo el 50-60% se puede transformar. Y cuando hablamos de transformar, no hay que pensar que eso, como he dicho antes, iba a atentar contra cualquier tipo del medio, el ecosistema, cualquier cosa. Tenemos que estudiarlo, pero es viable. Lo que ocurre es que ahora mismo se está produciendo aceite en el tradicional entre 2 euros y 2,70 euros. Rafael me puede corregir si estoy equivocado. Y nosotros estamos produciendo aceite entre 1 y 1,20. Estamos hablando de un salto cuantitativamente hablando muy alto. O sea, es realmente, como decía Álvaro, hay que optimizar costes, hay que optimizar la energía. En el secano no tenemos energía, por lo tanto, eso es más fácil. Pero optimizando costes estamos hablando de rentabilidades por hectárea o por kilo de aceite producido mínimas. Estamos hablando de céntimos. El gran salto aquí en Jaén especialmente y norte de Córdoba pasa por una reestructuración del diseño y las transformaciones olivares. No hay otro camino. Quien no lo quiera ver muere. Porque el mercado no le va a permitir rentabilidad. El día que los subsidios disminuyan o desaparezcan, el agricultor no va a tener ninguna opción de rentabilizar si no se ha modernizado. Otra cosa que quería decir, que también es una corriente, que solo los grandes grupos inversores, los fondos de inversión, son los que saben rentabilizar. El gran beneficio de la transformación del olivar es el pequeñito. El gran beneficio del futuro será el agricultor pequeño y mediano. Yo ahí haría una petición pública a las administraciones públicas y especialmente a los sindicatos agrarios que realmente se involucren en estudiar y ver la viabilidad de, yo creo que extensísimas zonas. Estupendo. Muchísimas gracias, además lo compartimos porque vamos desde el Grupo Cooperativo Cajamar, pues la verdad que nos llegan muchísimas propuestas, por eso te decía que nos llegan muchísimas propuestas de pequeños agricultores hacia esa transformación, lo cual pues indica que no tan solo aquellas grandes explotaciones y aquellos grandes grupos, sino que todo lo contrario, por lo menos desde nuestro punto de vista intentamos dar cobertura a todos los pequeños agricultores también para ese desarrollo de esa transformación. Pluviometría media más o menos de ese olivar en secano. Bueno, esto es más fácil lo que parece. Donde hay olivos se dará magníficamente el olivar con otro formato. Vale. Es un tema ya más técnico que quizás no sea hoy el foro, pero te aseguro que mejorando porque tiene menos necesidades. Estupendo, muchísimas gracias, Brígido. Pues continuamos, nos adentramos ya en el bloque de sostenibilidad y bueno, en este bloque pues sí me gustaría que cada uno de vosotros pues pudieseis trasladarnos desde vuestros respectivos puntos de vista y desde vuestras empresas pues qué estáis llevando a cabo, qué acciones para la sostenibilidad de la producción pues estáis llevando a cabo en temas de eficiencia de agua en el riego, empleo de energías renovables, utilización de sus productos, etcétera. Aquello que estéis. Rafael, comenzamos contigo. Bueno, yo creo que el olivar, la sostenibilidad del olivar es que viene por sí sola, ¿no? Yo creo que tenemos un cultivo que evidentemente es un fijador de CO2 y bueno, y yo creo que así pues se está viendo, se está demostrando y se está reconociendo, ¿no? Nosotros lo que estamos trabajando fundamentalmente es en mejorar el asesoramiento de nuestros agricultores para que los tratamientos sean cada vez más ajustados, cada vez con productos más adecuados, bueno, y tecnificando. Yo creo que eso lo estamos haciendo absolutamente todos, ¿no? Aparte, la propia normativa pues cada vez nos está limitando más estos tratamientos, con lo cual hay que darlo de manera mucho más eficiente y que verdaderamente pues se hagan cuando se tengan que hacer y en las mejores condiciones. Yo creo que esa es una limitación que nos viene, pero muchas ocasiones lo que estamos viendo es que la nueva olivicultura se está queriendo anteponer, se quiere poner de alguna manera, enfrentar al olivar tradicional como menos sostenible, como medioambientalmente perjudicial. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que lo que estamos es alargando la vida de una planta, de un cultivo leñoso como sigue siendo el olivar,
con lo cual todo lo que hagamos siempre es positivo. Y en ninguna manera, en ningún momento podemos anteponer, podemos enfrentar uno con el otro, ¿no? Creo que los dos tipos de cultivos pues tienen todos los beneficios para el medio ambiente, tienen toda la sostenibilidad, incluso hay que hacer que consuma menos recursos. El agua no es un factor tampoco diferencial entre un sistema. El agua, lo que estamos utilizando, la poca que tenemos. La inmensa mayoría del olivar, el riego es deficitario y tenemos la suerte de contar con un cultivo que cualquier dotación de agua, el cultivo responde. Aproveche. Con lo cual, bueno, pues estamos aportando lo poco que tenemos en la mayoría de las ocasiones. Y en otras ocasiones, pues al final, donde hay mayor disponibilidad, pues el olivar no es el que más necesidades tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también ese es un aspecto que, bien comunicado, es favorable, es una imagen favorable al cultivo del olivo. Yo creo que tenemos que comunicar mucho y no caer en eso, no caer en la tentación fácil de enfrentar uno frente a otro. Yo creo que tenemos que buscar la mejor solución para cada tipo de terreno, para cada tipo de agricultor, estudiar perfectamente las posibilidades y a priori no descartar ninguna. Buscar la mejor solución en función de las posibilidades, en función del suelo, en función del clima, en función del agua, en función de la orografía. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A partir de ahí buscar la mejor solución. La solución no siempre va a ser la misma. No podemos decir que toda la solución va a pasar por un seto de riego o por un seto de secano. Habrá sitios donde eso será más complicado. Bueno, pues tendremos que buscar cómo darle viabilidad a ese olivicultor. Pero nunca enfrentando uno con el otro, sino siempre poniendo en valor absolutamente todo. Todos los modelos creo que hay que defenderlos. Creo que medioambientalmente hay que defenderlo. Tenemos mucho que reivindicar en cuanto a cultivo fijador de CO2, ahora que está tan de moda y que se está cotizando de manera tan alta todo lo que es los derechos de carbono. Creo que el olivar tiene que entrar ahí. Creo que la Unión Europea tiene que ser sensible a esas posibilidades que da este cultivo. Y bueno, pues yo creo que es la estrategia que tenemos que seguir, donde tenemos que trabajar. Mucha comunicación, por supuesto. Pues estupendo, muchísimas gracias, y totalmente compartido eso, que pueden coexistir, como es lógico, pues tanto los sistemas más tradicionales con esta nueva olivicultura y hacia una sostenibilidad de ambos sistemas. Muy bien, pues continuamos, Ramón, si te parece, desde el Haya, pues acciones sostenibles que estáis realizando en vuestras plantaciones. Yo lo primero me gustaría hacer hincapié en lo que ha dicho Rafael, que es súper importante. O sea, la fijación del CO2 yo creo que para nosotros, para la industria como agricultores, es fundamental. Me parece importantísimo el comentario de aquí no hay buenos y malos. O sea, el olivar tradicional no tiene unos valores que no podamos defender de una olivicultura en seto o más moderna, aunque tiene las peores connotaciones, ¿no? Los cultivos intensivos, superintensivos. Yo creo que tiene mucho más que ver con el manejo, con formación, con cómo enfocamos la forma de hacer agricultura, cómo diseñamos las plantaciones, y en eso se ha aprendido un montón, ¿no? Y hay grandes proyectos, olivares vivos, que nos pueden dar cómo podemos enfocar nuestro día a día en el campo para hacerlo mucho mejor, ¿no? Yo creo que eso es transversal, no es para un olivar sí y para un olivar no, es para todos los olivares. Tenemos aspectos que hay que valorar y que además son comunes de todos, y yo creo que es un gran error, que ha habido mucha tentación de pelear unos con otros. O sea, porque además nosotros somos productores de aceite y lo importante es nuestro aceite y no cómo lo cultivamos, ¿no? Yo creo que eso es muy relevante. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Yo creo que estamos intentando seguir todas esas nuevas formas de manejar. La digitalización para nosotros, sobre todo por el seguimiento de los riegos, es fundamental. Y hoy en día tenemos herramientas para poder saber cuánto tenemos que regar y cuándo, y no regar o no hacer tratamientos cuando no tocan, ¿no? Y yo creo que en eso sí que tenemos que tener el compromiso y la disciplina para hacerlo como mejor se pueda. Y cada año que pasa tenemos más herramientas para hacerlo mejor y para ser más eficientes, sobre todo cómo usamos los insumos. Luego el tema de los tratamientos, que también has hablado, cada vez la regulación es más fuerte, con lo cual cada vez tenemos que ser más eficientes, cómo tratamos, lucha biológica, que son aspectos que cada día están más implantados.
porque hemos visto en vuestros viveros, en vuestros invernaderos en Almería, cómo se puede llegar al extremo, ¿no? en esas actividades. Y yo creo que todo eso puesto junto y enfocado con de verdad tenemos que cambiar, se puede hacer mejor. Yo creo que son nuestros objetivos y lo que estamos implementando año a año, ¿no? Más eficientes, menos recursos y de alguna forma intentar comunicar por lo menos transversalmente a la gente que está en contacto con nosotros, ¿no? A nuestros trabajadores, a nuestros compañeros que están en el día a día en las fincas, a nuestros proveedores que también con los que trabajamos codo a codo, y creérnoslo también entre todos, ¿no? Es un poco para nosotros nuestros grandes objetivos en cuanto a sostenibilidad. Estupendo, pues muchísimas gracias, Ramón. Continuamos, Brígido, desde Chambra, desde el punto de vista de sostenibilidad, acciones que estéis llevando a cabo. Nosotros en Secano no tenemos energía, que como ahora está barata, pues nos alegramos mucho. Más alto diferenciado. Como no tenemos energía, los dos frentes principales es luchar con la erosión y la lucha contra la mineralización del suelo. Que tenemos un plan de reducción de nutrientes minerales. Hacemos aplicaciones periódicas y especialmente un gran aporte inicial antes de la plantación con materia orgánica. La respuesta de los suelos está siendo muy por encima de las expectativas que teníamos. Nuestros suelos están muy mineralizados en toda Andalucía. Los niveles, según la FAO, mínima de materia orgánica para una agricultura razonable ronda el 3%. Nosotros estamos por debajo del 1%. Andamos en fincas en 0,3, 0,4, 0,6. Por lo tanto, nos propusimos utilizar residuos agrícolas, ganaderos, y hacemos aportes de materia orgánica, intentamos desmineralizar, reducimos los aportes de abonos minerales y la lucha contra la erosión básicamente con cubierta vegetal. En secano lo hacemos estacional, es un coste añadido, pero creemos que es imprescindible la conservación de los suelos. Esos son los dos grandes frentes. Estupendo, totalmente compartido. Vamos, además, yo creo que es una concienciación el tema de sostenibilidad del suelo cada vez más extendido y yo creo que el suelo es nuestra madre, espontáneas, sembradas, en fin, que yo creo que cada vez más conciencia, ¿verdad? Nosotros en secano con pendientes pronunciadas sembramos, con pendientes menos pronunciadas hacemos cubierta natural, autóctona, una inversión de flora, pero en pendientes, de hecho ahora estamos sembrando cubiertas y muy amplia porque no queremos dejar zonas de erosión. Tiene un coste añadido, repito, porque tenemos que hacer siembra cada año. No podemos dejar una cubierta vegetal verde en primavera, claro, que compite muy directamente por la humedad con el olivar. De todas formas, yo quería hacer una aclaración en la necesidad de, antes me has preguntado pluviometría. Hay una relación generalizada, una creencia que como hablamos de más de 1000 árboles contra 200, que sería en comparación, parece que tiene muchas más necesidades nutricionales y de agua. No tiene nada que ver el número de pies, porque son 1000 y pico, pero son enanitos muy pequeñitos. Como el volumen de copa. Exacto, que en general hay una relación directa de la volumetría de copa con respecto a las necesidades nutricionales y hídricas del árbol. Perfecto. Por tanto, es realmente un concepto que hay que aclarar. Y yo creo que cuando hablamos en secano, en seto, que podemos estar hablando de 3.000, 4.000 metros cúbicos de volumen de copa, estamos hablando menos de la mitad que un tradicional cualquiera de las zonas de campiña. Estupendo, pues estupendo, me parece muy bien la puntualización, muchas gracias, Brígido. Continuamos, Álvaro, de sostenibilidad desde TEPRO, acciones que estéis desarrollando. Pues mira, hoy en día prácticamente se puede monitorear y controlar prácticamente la totalidad de las operaciones que se realizan sobre el cultivo, es decir, el riego, como ha indicado Ramón, pues muy preciso, con tensiómetros, con dendrómetros, con seguimiento del potencial hídrico en hoja, la fertilización o la nueva fertilización a través de análisis foliares, análisis del suelo, el flujo del suelo, planta, tallo. Existen nuevas herramientas para mejorar la población microbiana del suelo. La maquinaria está ya totalmente controlada y
sabe, un agricultor o un gestor sabe perfectamente el volumen de caldo que ha echado en cada una de los tratamientos. Prácticamente existe un control 100% sobre todas las actividades. ¿Eso para qué sirve? Bueno, pues eso sirve para todo, ¿no? Sirve para el agricultor para ser muchísimo más eficiente con respecto a los costes. Sirve para ser muchísimo más eficiente con respecto al medio ambiente, para ser muchísimo más preciso y gastar los recursos justos. Y también sirve para darle más valor al producto, más valor comercial al producto. Es decir, ya un agricultor con la información o con toda la trazabilidad de la que dispone, pues es muchísimo más fácil hacer un cultivo de más valor, un cultivo ecológico, un cultivo de residuos cero, certificarlo con huella hídrica, certificarlo, lo que había comentado Rafael al inicio, que llevamos muchos años hablando de los créditos de carbono y parece que otra vez vamos a ser los últimos en entrar como olivar, con el olivar como sumidero de CO2 y esa gestión eficiente es una gestión al fin y al cabo sostenible y una gestión que está demandando el mundo en general. Estupendo. Me quedo con lo de, a la vez de un uso eficiente en los nutrientes, económicamente mejor para el agricultor y además más sostenible de cara a ese mantenimiento del sistema. Además, perdona Ramón, también me gustaría añadir que las nuevas tecnologías, la teledetección, los modelos predictivos, el monitoreo de plagas, enfermedades, pues al final son herramientas que ya llevamos una serie de años funcionando y conforme vayan pasando los años van a ser herramientas muchísimo más precisas y el agricultor, gestor, productor, como lo queramos llamar, tenemos que estar ahí. Y cada vez. Perfecto, muchísimas gracias. Lo puntualizaba también Ramón anteriormente, la digitalización, yo creo que es un eje de cara al futuro. Mañana, de hecho, tenemos una mesa temática exclusivamente de digitalización. Creemos que merecía la pena esa labor también. Pues muy bien, pues ya para ir un poco finalizando, si os parece, pues un último bloque de perspectivas de futuro, según vuestros distintos puntos de vista que podéis ver de cara a esa nueva olivicultura, cómo va a evolucionar en este futuro más próximo, geográficamente hacia qué zonas o hacia qué tendencias de más nuevas plantaciones o bien más transformación de aquellas que son menos rentables. Y sí me gustaría que puntualizaseis cada uno en un principal obstáculo de cara al futuro para tenerlo un poco también controlado, ¿no? Rafael, por favor, cuando pueda. Bueno, yo creo que el futuro del olivar yo creo que es muy optimista, ¿no? Yo creo que a nivel mundial el consumo va a seguir creciendo de manera importante, pero la producción va a seguir creciendo de manera más importante todavía, con lo cual no nos podemos relajar ni muchísimo menos. Tenemos que trabajar por crear nuevos mercados y que los mercados vayan al mismo ritmo que lo que va a aumentar la producción. Y en ese aumento de producción pues va a jugar un papel muy importante la nueva olivicultura, las nuevas zonas que están descubriendo el olivar y que están viendo que es una oportunidad, un cultivo importante. Se agudiza cada vez más la crisis de otros sectores y al final, pues estamos viendo que se está transformando completamente nuestro paisaje. Las grandes extensiones de cultivos herbáceos están desapareciendo y eso pues hasta ahora solo se miraba al olivar. Afortunadamente se empieza ya a ver también algún otro cultivo, fundamentalmente el almendro, pero bueno, esto sobre todo en zonas más de riego. Yo creo que el gran aumento de la superficie seguramente va a venir con la posibilidad del seto en el secano. Eso se va a abrir muchísimas las posibilidades y va a hacer que tengamos que ser mucho más competitivos si queremos mantenernos ahí, ¿no? Y ahí es el gran reto y la gran preocupación que tenemos de qué va a pasar. Cada vez la brecha entre los distintos tipos de olivares va a ser más grande. Ahí es donde nos preocupa el que haya gente que se queda rezagada y bueno, nosotros hemos asumido como DECOP el responsabilizarnos de que nuestros socios por lo menos sepan esa nueva realidad y por lo menos sepan tomar las decisiones con toda la información.
no podemos mirar para otro lado ante esa realidad que vemos que ya está aquí y cuando además vemos que hay posibilidades para ello. A nosotros es lo que más nos preocupa en este momento, ¿no? Podríamos haber mirado para otro lado, no haber entrado en esto, no es un terreno fácil ni cómodo, pero creemos que somos responsables de trasladar ese mensaje con total claridad y bueno, y abrir esa oportunidad a muchos agricultores que por sí solos no podrían hacerlo, pero que integrados en un grupo como DECOOP, con un asesoramiento técnico, con facilidades que le podemos dar de acuerdos de empresas de servicios, de viveristas, de acceso a financiación, pues al final sí podrán hacerlo de una manera junta, ¿no? Una manera como, bueno, como venimos trabajando en DECOOP. A nosotros, desde luego, es lo que nos preocupa en este momento, que esos agricultores tengan las mismas posibilidades que los demás que se van incorporando y como decía antes, ¿no? Que puedan seguir viviendo dignamente de su cultivo, de sus explotaciones y se puedan mantener siendo productores de aceite de oliva. Perfecto, pues muchísimas gracias y además vamos con una zona tan amplia como abarcáis a nivel nacional, pues lógicamente os encontraréis con todo tipo de tipologías de distintas plantaciones, distintos agricultores de olivar. Vamos. Muchísimas gracias. Ramón, para ir un poco finalizando, pues temas de perspectivas de futuro, alguna problemática que entiendas más de interés. Bueno, yo creo que al final nuestro gran reto es conseguir vender más aceite, ¿no? Yo creo que eso como sectores es en lo que tenemos que trabajar y trabajar en la calidad del mismo. Nosotros solamente vendemos a granel y lo que cada vez vemos más que al principio te pedía algún cliente es que necesitamos hacer residuos cero, necesitamos hacer productos ecológicos. Esa es un poco la gran tendencia que nosotros estamos viendo, ¿no? O sea, eso es hacia donde nos están llevando nuestros clientes, o sea, el cliente final, y también la regulación un poco, ¿no? Con lo cual esos son, para nosotros, consideramos nuestros grandes retos de cara a los próximos años. Y luego estamos en un sector en el que es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, la crisis de otros sectores, de otras partes de la agricultura, pues ha hecho que inmensas zonas que antes estaban dedicadas a cultivos herbáceos, a cultivos anuales, pues se han transformado, ¿no? Se han transformado en olivar, muchísimo en almendro, porque también ahora mismo con los números que te hace un almendro, si tienes una dotación de agua suficiente, no tendría mucho sentido hacer un olivar, con lo cual también eso ha frenado un poco el desarrollo de las zonas productivas y eso tenemos que ver cómo se acaba de colocar, ¿no? Porque ahora esto, bueno, un año bueno, muy bueno de precios, un poco a todos los niveles, pues parece que se frena. Si también volvemos a tener buenos precios, pues probablemente se volverá a impulsar. Pero bueno, son cosas que tampoco podemos manejar nosotros, ¿no? Con lo cual nuestros retos, volviendo un poco al principio, es conseguir productividad estable, calidad en nuestra producción. Eso es o sea, mirando hacia un residuo cero o hacia un producto orgánico, ¿no? O ecológico. Esos son nuestros grandes drivers estratégicos para los próximos años. Pues muy bien, muchísimas gracias, Ramón. Continuamos. Álvaro, si te parece, desde vuestra perspectiva, principales retos de cara al futuro. Bueno, como ha indicado Rafael, todo pasa porque el consumo esté alineado con la producción, sobre todo, vamos, el modelo superintensivo que yo creo que es uno de las grandes revoluciones de este siglo. Eso es imparable. Entonces, lo que hablábamos antes, que el corazón de Jaén, el corazón del olivar, ese corazón no se puede perder. Brígido ha indicado pues, que hay un euro y medio de diferencia entre costes de producción. Entonces el olivar, está claro, superintensivo no va a dejar crecer porque es un modelo muy eficiente. Y yo creo que ahí los retos es porque el sector esté lo más cohesionado posible, que el producto, que el aceite español se marque la diferencia a nivel internacional, porque bueno, ya sabemos que hay cerca de 50 países productores de aceite. Marcar un poquito la diferencia, un sector cohesionado, fomentar entre todos el consumo nacional e internacional y yo creo que por ahí van
van los tiros. Perfecto. Quizá a lo mejor en las zonas donde el factor limitante sea más el agua, que cada vez haya menor disponibilidad, pues quizá puede ser, ¿no?, de cara a un futuro próximo, el que no exista esa disponibilidad actual que hay de agua en ciertos territorios, a lo mejor sí que puede conllevar un poco a la transformación, si cabe, pues eso, pues donde se pueda, hacia secano, para tratar de continuar. Rafael lo ha dicho muy claro, el olivar en secano, en zonas, en nicho, en zonas óptimas, está teniendo gran aceptación y unos números que bastante bueno, lo comentaba ya Brígido anteriormente. Pues muchísimas gracias también, Álvaro, pues para ir cerrando, Brígido, vuestra perspectiva de cara al futuro del sector. Ramón ha dicho una cosa muy interesante. La crisis casi continuada en los precios de los productos agrícolas ha hecho que muchísimos agricultores, ¿no?, más tecnificados, más avanzados, han mirado hacia el olivar. Pero habría que hacerse algunas preguntas. ¿Cómo agricultores huyen de otros cultivos y se centran en el olivar cuando tenemos más de 1 millón de hectáreas en pérdidas? Como que un sector agrícola va al olivar porque tiene rentabilidad y el sector más tradicional del olivar, y cuando digo tradicional no digo solo por el modelo de olivo, sino porque la historia ha sido olivarera, está en pérdida. Habría que hacerse esas preguntas. Pero mira, en los últimos 20 años se han multiplicado por 3 el número de países que produce aceite. Y desde el sector primario, productor, se ve con miedo. Juan Vilar lo tiene publicado. Es todo lo contrario. Cuando un país nuevo empieza a producir aceite, automáticamente empieza a consumir normalmente más que produce. Más que produce. De los pocos países, los históricos, los 3 principales y a la cabeza nosotros, somos los que tenemos excedentes en cuanto al consumo importante. El resto de los países, cuando empiezan a producir, consumen mucho más. Aquí hay una clave. La calidad, evidentemente, las nuevas tendencias te piden más ecologismo, más verde, lo ha dicho Ramón, estoy totalmente de acuerdo, pero la calidad de la perspectiva organoléptica y química, no subjetiva, está en un nivel muy alto. Realmente aquí lo que está faltando es promoción. Y tenemos modelos de productos que no son de primera necesidad, como es la almendra, donde en 10 años se ha multiplicado por 10 la producción del mundo y el mercado sigue comiéndosela entera. Nos falta, lo ha dicho Rafael, promoción, pero promoción involucrando el sector productor, las administraciones y Europa entera. Hace falta producción porque es la grasa vegetal. No vamos a hablar de la calidad a nivel de salud, de las características a nivel de salud, pero sí que apenas representa el 3% del consumo mundial de grasas vegetales. Totalmente. Por lo tanto, hay un margen de crecimiento tan grande, solo falta promoción, tenemos que dar a conocer nuestro producto, tenemos que transmitirle a la gente que 1 euro en el precio del aceite no tiene una influencia en la economía de un hogar. Una hamburguesa vale más y nadie deja de comer una hamburguesa o deja de tener un telemóvil, un teléfono móvil. Por tanto, es una cuestión de promoción. Y al productor autóctono, al productor andaluz, al productor de Jaén, tiene que abrir su ojo, tiene que mirar, tiene que preguntar y tiene que aceptar una nueva realidad. Pues lo compartimos totalmente, Brígido, y de hecho nosotros pues desde el Grupo Cooperativo Cajamar, pues con eventos como este TIP, queremos pues tratar de promocionarlo mucho más aún, y seguro que entre todos conseguiremos que se incremente ese consumo de aceite de oliva, ¿no? Pues muy bien, pues nada más, agradeceros vuestra presencia aquí. Rafael, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a vosotros, encantado. Muy bien, Ramón, un placer haber contado contigo. Gracias por contar con nosotros. Muy bien, pues Brígido, que haya hecho un hueco en tanta agenda apretada, que seguro que pues también un placer, muchas gracias. Y Álvaro, pues igualmente, Muchísimas gracias. Había estado muy bien. Y nada, pues a todos ustedes pues animarles a que continúen pues en nuestro stand de Cajamar en esta Expoliva 2021, y nada más, ha sido un placer, así que muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Ramón.